Hola, bueno, el día de hoy vamos a estar explicando algunos comandos que aparecen según el manual de dibujo técnico en la página 14. Bueno, básicamente los comandos que vamos a estar trabajando se encuentran en la barra de modificado y son estos que están acá. Vamos a ir uno a uno explicando. Iniciamos con el primero, que es este de acá. Este es el comando rotate, lo encuentran en la barra de modificado, es este que se encuentra acá. Lo pueden simplemente seleccionar o poner RO en el teclado y Enter. Y eso les va a estar dando el comando. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función? Lo que hace es rotar, como lo dice el nombre, o girar objetos. Pueden ser uno o varios a la vez. Entonces, si yo le pongo RO, Enter, inmediatamente me dice que seleccione los objetos que quiero rotar. Yo actualmente tengo estos dibujos, yo lo que quiero rotar es esta línea. Entonces voy a acercarme un poquito y me dice selecciona el objeto. Entonces yo voy a seleccionar el objeto. Le doy Enter para decir que ese es el objeto que yo quiero. Dice que especifique el punto base. Muy importante, el punto base es el punto desde el cual va a girar ese objeto. Por ejemplo, yo quiero que gire desde acá, entonces le doy clic. Dice que especifique el ángulo de rotación. Si usted quiere, puede ponerle un ángulo escrito específico. En este momento, si yo muevo el mouse, se darán cuenta que esto está rotando, pero está rotando en ángulos de 90 grados. ¿Por qué? Porque actualmente tengo la opción habilitada de Ortho Mode. Por eso es que me está permitiendo rotar solo en esas posiciones. Si yo le quito Ortho Mode, vean que ya puedo rotar en la posición que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero 40 grados, le doy 40 y le doy Enter. Si ustedes necesitan verificar que efectivamente eso tiene 40 grados, yo voy a hacer una pequeña línea nada más aquí para poder poner un ángulo. Entonces vengo a anotación, busco la cota de angular y le digo cuánto hay entre esta línea y vean que efectivamente me dice que tiene 40 grados. Recordarles que los ángulos en AutoCAD van de la siguiente manera. Suponiendo que este es el centro, aquí tendremos, vamos a ponerlo, suponiendo que este es el centro, aquí tendremos 0 grados. Si roto en esta posición, tendríamos 90, 180, 270. Y nuevamente 0 o 360 grados. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Ese es el comando rotate. Vamos con el comando mirror. Para el comando mirror, por ejemplo, nosotros podemos tener algo como esto. Vamos a dibujar. Entonces voy a ponerme en contorno y, por ejemplo, yo voy a hacer algo como esto. Lo que quiero es dibujar una copa. Entonces, supongamos que tengo algo así. Nada más. Y además voy a tener un eje central. Ya les voy a explicar para qué funciona ese eje. Entonces voy a hacer aquí un eje que le voy a poner aquí 5, por ejemplo 5 hacia allá y hago este eje. Elimino este pedacito. Entonces, el comando mirror lo que hace es copiar objetos, pero en versión espejo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, es este de acá, lo encontramos en la barra de modificado y este sería el comando. Pueden exponer en el teclado MI y también va a ser el comando mirror. Entonces le doy MI, me dice seleccione los objetos, estos son los objetos que quiera copiar en espejo, yo voy a elegir este, sí este, le doy enter. Me dice que especifique primer punto de la línea espejo, ese es por decir así como el espejo cuando yo estoy en perfil, entonces yo le digo el primer punto de ese eje es este, me dice especifique segundo punto, entonces le digo que el segundo punto es este. Me pregunta, ¿desea borrar el objeto recurso? El objeto recurso fue el dibujo inicial. Le voy a decir que no. Si usted le dice que sí, pues se le va a ir. Entonces le voy a poner que no. Y vean cómo queda. Realmente copian espejo. Eh, pueden haber necesitado un eje o pudieron haberlo hecho en algún momento. Por ejemplo, voy a hacerlo sin el eje. Entonces voy a copiar nada más esto. Lo pongo por aquí. Y por ejemplo, le voy a poner mirror. Seleccione el objeto, me dice. Entonces selecciono este. Especifique primer punto. Vean que aquí yo no tengo.
Por ejemplo, voy a elegir aproximadamente aquí, segundo punto aquí, y vean que efectivamente funciona. ¿Desea borrar el objeto recurso? No. La única diferencia entre esta y esta es que usted controló la distancia. Acá yo controlé la distancia que entre esta línea y este eje central hubiesen 5 unidades, mientras que aquí no sabemos cuánto hay. Entonces es la única diferencia, pero para que lo tengan en cuenta. Ese es el comando mirror. Vamos con el comando offset. El comando offset también es muy útil. Supongamos que necesitamos hacer una cuadrícula. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar la capa. Voy a ponerme contorno y voy a hacer con líneas, pues una línea que venga de manera ortogonal que mida 50, por ejemplo. Y otras líneas allá que mida 50. Y necesito hacer una cuadrícula. El comando offset lo que hace es copiar en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es este de acá, lo vemos acá en el comando, le pueden poner O Enter y lo primero que les va a preguntar es especifiquen la distancia de offset. La distancia es la equidistancia que va a haber a la otra paralela. Entonces voy a ponerle que sean 10. Por ejemplo, le doy 10, Enter, y me dice seleccione el objeto que quiere darle offset. Entonces yo le voy a decir que este. Si yo pongo el mouse hacia arriba, vean que dibuja la línea hacia arriba, o si lo hago hacia abajo, lo va a hacer hacia abajo. Ustedes deciden hacia dónde quieren el offset. Yo lo quiero hacia arriba. Y él va a seguir haciendo offset las veces que quiera. Entonces vuelven a elegir, por ejemplo, esta línea y va hacia arriba. Esta línea va hacia arriba. Esta línea va hacia arriba. Esta línea va hacia arriba. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta. Entonces, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y por ejemplo, estas últimas digo, ay, no, no, pero estas últimas no quiero que sean cada 10. Entonces, le doy escape para dejar de hacer offset. Vuelvo a darle offset y le voy a decir que estas van a ser cada 5. Entonces me dice, especifique la distancia. 5. Le doy enter. Y ahora sí, empiezo. Esta para acá. Y esas ahora van a tener cada 5 unidades. Entonces, para eso funciona el offset. ¿En qué funciona? Por ejemplo, funciona en líneas, funciona en círculos también. Por ejemplo, supongamos que tenemos un círculo de 30 y yo le pongo offset. Me dice que especifique la distancia del offset. Voy a ponerle 5. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este, le doy clic hacia afuera, va a hacerlo hacia afuera o hacia adentro, usted decide. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo hacia adentro, acá, vuelvo a seleccionar hacia adentro y también vean que funciona de esa manera. Entonces, generalmente funciona en líneas, en círculos y bueno, en algunos otros elementos, cuestión de probar a ver si funciona o no. Generalmente son elementos que están definidos, completamente definidos. Ok, tenemos este otro elemento que es el fillet. El fillet lo que hace es hacer enlaces o empalmes a través de una curvatura, un elemento mediante una curvatura. Por ejemplo, prestemos acá atención. Supongamos que yo tengo, voy a hacer varias líneas por acá. Estas. Y voy a hacer alguna ahí inclinada. Ajá. Entonces le quité el ortogonal, digamos que allí. Y también voy a hacer un círculo por acá. Supongamos. El fillet, como dijimos, lo que hace es unir dos elementos que pueden ser dos líneas, una línea y una curva, o incluso creo que funciona a veces entre dos curvas, pero depende, es muy específico. Entonces veámoslo cómo funciona. Se encuentra acá, podemos poner en el teclado F Enter y por ejemplo, supongamos que ustedes acá necesitan que esto se una de esta manera. Entonces yo le pongo fillet y me dice seleccione el objeto. Antes de eso, yo voy a elegir radio y voy a ponerle que el radio, por ejemplo, sean 5. ¿Por qué? Porque esa curvatura va a tener un radio. Entonces, me dice seleccione el primer objeto. Entonces, digamos que yo elijo este punto. Ojo con los puntos que elijo. Este. Y segundo punto, me está diciendo que elija segundo punto este. Entonces, vean lo que va a hacer. Va a ser una curvatura que unió esos dos elementos con un radio de 5. Eso es lo que hace el fillet. Ahora, tienen que ser cuidadosos. Voy a devolverlo. Si yo le pongo fillet, por ejemplo, y le pongo radio, esta vez de 10, por ejemplo.
seleccione primer objeto. Digamos que yo elija este punto. Si yo elijo acá, va a ser la curva hacia acá. Si elijo para allá, va a ser la curva hacia allá. Entonces, usted tiene que elegir hacia dónde la quiere dependiendo de sus necesidades. Funciona, por ejemplo, en líneas. Vamos a aplicarlo acá. Funciona, por ejemplo, fila. Voy a dejar el radio de 5, entonces, perdón, de 10. Entonces ya está, vea que aquí dice el radio 10. Entonces seleccione el primer objeto, este, segundo objeto, este. Entonces ven que está uniendo una curva con una línea, también funciona. E incluso en líneas de este tipo. Entonces fillet, voy a ponerle que ahora el radio sea de 15, por ejemplo. ¿Entre quiénes? Primer elemento este, segundo elemento este de acá. Entonces lo voy a unir de esa manera. Entonces para eso funciona el comando fillet. Además del fillet, quiero explicar otro comando. Si ustedes observan acá, ven que a la parte del fillet aparece una flechita. Quiere decir que hay más comandos ocultos. Hay otro comando que se llama el chamfer. El chamfer lo que hace es unir elementos, pero ven que ya no los hace a través de una curva, sino a través de un segmento, pero con características especiales. Veámoslo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, voy a hacer aquí, estos dos elementos. Entre ellos no están unidos, pero yo necesito que se unan en una esquina perfecta. Entonces yo puedo venir aquí, utilizar el comando chamfer, que en el teclado es cha, nada más le ponen cha, vamos a ponerlo acá para que lo vean, cha, le doy enter y me dice que la primera distancia es 0 y la segunda distancia es 0. Lo vamos a dejar así. Entonces dice que seleccione la primera línea, yo selecciono esta línea. Selecciono la segunda línea. Yo selecciono esta línea. Entonces ven que forma una esquina perfecta si las distancias son 0 y 0. Si yo hubiera querido unir eso de otra manera, también hubiera podido. Supongamos que voy a hacer chamfer, entonces busco aquí chamfer. Y en vez de dejarla que la distancia era 0, le cambio la distancia. Entonces digamos que la primera distancia sean 10. Entonces le pongo, porque me está preguntando, especifique la primera distancia, ok, 10. Y ahora me dice, especifique la segunda distancia, le voy a poner 20. Le doy enter. Seleccione la primera línea. La primera línea va con la primera distancia. Ok, entonces primera línea, esta. La segunda línea, perdón, no la elegí, esta. Selecciona la segunda línea. La segunda línea va con la segunda distancia. Acá. Entonces, ¿qué pasó? De aquí a la esquina van a haber 10 unidades y de aquí a la esquina van a haber 20. La primera línea corresponde con la primera distancia, la segunda línea con la segunda distancia, para que lo tengan en cuenta. Esos son los comandos que vamos a ver el día de hoy. Muchachos, que estén muy bien.